Hola mis hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a nuestro estudio sobre la relación de amor con nuestro Padre Celestial. En la lección pasada nosotros estuvimos contemplando sobre una relación secreta de amor con el Padre y es acerca de dar limosnas a los pobres. Hoy estaremos viendo la relación secreta en esa relación de amor con el Padre que el Señor Jesús nos enseñó acerca de la oración. Este tema es un tema que quizás se pueda prestar a controversias, pero no queremos que sea una controversia. Quisiéramos mencionar que hay tres cosas que en el pueblo de Dios nosotros debemos estar conscientes todo el tiempo. Es doctrina, dogma y tradición. Estas tres palabras son muy importantes. Doctrina es la palabra de Dios. Y todos tenemos la doctrina. Donde nosotros empezamos a tener variantes en el cristianismo es en el dogma. Y el dogma es precisamente la interpretación. ¿Qué es lo que yo entiendo que estoy leyendo de esta doctrina? Y luego entonces entramos en la tradición. ¿Cómo se hace o cómo se lleva a la práctica eso que yo entiendo de esta doctrina? Y muchas veces nuestro dogma y tradición es más fuerte que aún lo que diga la palabra del Señor. Y como nosotros no queremos establecer ninguna controversia ni ningún punto controversial, nosotros lo que queremos es ver qué es la esencia de lo que nos dice el Señor. Y ahí es donde queremos morar. El Señor quiere un corazón de obediencia. El Señor le dijo a Saúl: a mí me agrada más la obediencia que los sacrificios. El Señor está buscando un corazón que obedezca, porque la obediencia primero es lo que va a abrir las puertas al Espíritu de Dios para seguir edificando nuestras vidas. Así que con esa advertencia nosotros vamos a entrar ahora en este tema tan precioso de la oración. En Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15, el Señor nos dice las siguientes palabras. Él dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros les pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Y aquí es donde tenemos que prestar un poquito de atención, porque el Señor quiere que oremos así, y vamos a explicar por qué. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El Señor luego nos va a dar dos versículos acerca del perdón que están unidos a la oración y lo vamos a tratar más adelante. Ahora, ¿por qué razón, nos preguntamos, el Señor quiere que oremos así? Podríamos dar varias razones. Primero, esta oración no es una oración exclusiva de ningún grupo en particular. Esta oración es una oración para los discípulos. Esta oración no le pertenece a nadie, nadie tiene el derecho de orarla y quizás nosotros les hemos otorgado el derecho a cierto grupo porque ellos la hacen como una vana repetición. El Señor habló de vanas repeticiones. Ahora, si el Señor nos pide que hagamos una oración, es porque Él considera que no es una vana repetición. Pero de hecho, esta oración se puede volver una vana repetición, pero no en la boca de los discípulos, porque los discípulos están obedeciendo al Señor Jesucristo al hacer esta oración y algo que quizás el Señor no lo ha revelado todo, pero algo pasa en el mundo espiritual por lo cual el Señor nos pide que hagamos esta oración.
Esta es la única oración que todo el pueblo de Dios alrededor del mundo puede hacer como una oración de unidad. Y el Señor quiere que eso ocurra. Ahora, lo que estamos pidiendo aquí es algo muy importante. Es que se haga la voluntad de Dios como en el cielo, que es perfecta, que se haga aquí en la tierra. Y nosotros, los discípulos, somos los agentes de esa voluntad del Padre. Nadie más en esta tierra puede hacer la voluntad de Dios que nosotros los discípulos. La gente del mundo no la conoce, la voluntad de Dios. Satanás no la va a hacer. Y los ángeles del cielo están sometidos a la voluntad de Dios en el cielo, pero ellos no pueden intervenir hasta que nosotros, los humanos, no comencemos a obrar. Entonces, está en nosotros el traer la voluntad de Dios a la tierra. Y esto es un concepto que a veces es difícil para nosotros porque nosotros pensamos que Dios va a hacer lo que Él quiere como quiera. No, Dios quiere usarnos a nosotros y nosotros somos los agentes de la voluntad. Ahora, esta oración tan importante, el Señor quiere que nosotros la usemos como una referencia, a mi entender, como una referencia de obediencia. El Señor dice, yo quiero que ores así. Y la razón para mi persona es que en esta obediencia yo tengo que aprender, yo tengo que practicar obediencia. Hay una ilustración que me llama mucho la atención sobre los guardias del Palacio de Buckingham allá en Inglaterra. Y ellos están, quizás usted los ha visto, ha oído de estas personas, están parados muy derechitos, parecen estatuas. Si usted se le pone enfrente y le hace muecas y musarañas, ellos se quedan como que nada está pasando. Y ellos se quedan así por mucho tiempo, porque la reina le ha pedido que se queden allí. Ellos no están produciendo nada, ellos no están contribuyendo a nada, ellos no están haciendo realmente nada en el sentido de producción, en el sentido de acción. Pero allí están parados haciendo nada. Pero la reina está muy orgullosa de ellos porque ellos están obedeciendo a la reina. Y aquí estamos quizá usted y yo hablando de ellos, miles de kilómetros de distancia de ellos, y estamos aquí hablando como personas que son obedientes. A mi entender, Dios está buscando corazones obedientes, corazones que obedezcan. Y este es un trato en nuestra obediencia. Nosotros pensamos que es la única oración, pero no es la única. No. El Señor quiere enseñarnos a orar en otras dimensiones. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos las leyes del reino en cuanto a la relación con nosotros mismos. El Señor nos va a pedir y nos va a enseñar cómo orar otras oraciones. Pero el Señor está interesado en esta oración por muchas razones. Ya dijimos que el Señor quiere que sea un acto de obediencia. Dijimos también que es una oración de unidad en la cual todo el pueblo de Dios la puede orar. Y el Señor envuelve un elemento muy especial aquí, y es que el Señor dice, de la manera en que el Padre nos perdona, nosotros debemos perdonar a los demás. Y el Señor en los versículos 14 y 15 hace una aclaración. Lo hace primero en positivo y después en negativo para que no tengamos duda de lo que Él quiere decirnos. Y Él dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces tenemos nosotros aquí algo muy importante. Nosotros creemos en que cuando aceptamos a Jesús como el Señor y Salvador, el Señor nos ha perdonado de todos los pecados. Y eso es muy cierto y lo afirmamos y lo creemos. Ahora, el Señor, acuérdense y acordemos todos, yo también me acuerdo que estamos nosotros entendiendo cómo es que opera este reino de relaciones. El Señor no solamente quiere llevarnos al cielo, eso es algo que ya está seguro. El Señor lo que quiere de nuestras vidas es que aquí en la tierra nosotros tengamos relaciones sanas. Y la falta de perdón ha roto muchas relaciones humanas. Y el Señor quiere resolver esas cosas. El Señor no quiere que de parte nuestra haya ninguna enemistad con nadie. Y es por eso que el Señor dice, si tú perdonas a los hombres sus ofensas, el Padre Celestial te va a perdonar.
Y la razón, a mi entender, por la que el Señor Jesús dice estas cosas, es para que yo no tenga salida. Es para que yo siempre busque la manera de perdonar a los demás. Y el Señor dice, y si tú no perdonas las ofensas de los demás, tampoco el Padre te va a perdonar. El Señor necesita que usted y yo perdonemos a los demás. Muchas personas vienen al camino del Señor y han tenido relaciones que se rompieron por falta de perdón y ahora tienen el Espíritu de Dios y pueden empezar a reconciliarse con ellos. Es tan doloroso escuchar personas en el pueblo de Dios hoy día que se han separado de otros porque se han ofendido a tal grado y no ha habido perdón en sus corazones para restaurar la relación. Esto no debería ser. Una vez Pedro le preguntó al Señor, en Mateo capítulo 18, le preguntó, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Y el Señor le dijo, no, Pedro, no hasta 7, sino 70 veces 7. En otras palabras, perdona, 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 y ese es tu corazón perdonador. Nosotros vivimos en una sociedad donde nos ofendemos, donde nos ofenden. En la iglesia nos ofenden, ofendemos, y nosotros todos somos quizás culpables de ofensas. El Señor sabía que nos íbamos a encontrar con personas así. De hecho, hasta con la persona que usted más ama, quizás con su esposa, su esposo, sus hermanos, sus relacionados y seres queridos, usted ha tenido dificultades con ellos. ¿Y qué hacemos? Perdonamos. Lo que el Señor está buscando es un corazón que siempre esté perdonando. No sé cuántos de ustedes han observado un pato. El pato anda nadando en el agua y se sumerge, y cuando sale, el agua le resbala de las plumas. Tiene un tipo de cobertura, una grasa que hace que sea impermeable. El Señor quiere que nuestros corazones así estén, que cuando vengan las ofensas, el perdón de Jesucristo nos ha cubierto y nosotros también podemos perdonar y las ofensas nos resbalan. Eso es lo que el Señor está buscando en el pueblo de Dios. El Señor no está buscando que nosotros estemos tomando cuentas y buscando las faltas de aquella persona y cómo me ofendió y qué me dijo y qué no me dijo. El Señor está buscando perdón. Y Él dice en esta oración, yo quiero que tú perdones. Y de hecho, el Padre está sujetando el perdón al perdón tuyo, al perdón mío. Si yo perdono, dice el Padre, entonces yo te perdonaré. Es muy difícil a veces tratar con este asunto del perdón porque nuestros corazones han estado morando, viviendo en la venganza, viviendo en el dolor. Porque la ofensa es como una herida física. Cuando usted se hace una herida física, lo primero que debe hacer es limpiar esa herida. Y luego la cubre para que no se infecte. Las heridas emocionales son de la misma manera. Nos abren una herida y allí se pueden depositar algunos elementos nocivos. Se puede depositar el coraje, el odio, la venganza, el resentimiento, el rechazo. Todas esas cosas negativas se pueden albergar dentro de esa herida. Y es por eso que muchas personas la herida nunca se les ha cerrado, porque una herida infectada nunca se cierra. Una herida infectada siempre va a estar produciendo pus. Siempre va a estar queriendo cerrarse, pero no puede. Y hay personas que por años están viviendo en ese dolor del pasado. Cuando ellos recuerdan la ofensa, todo se revive. El dolor siempre está constante en sus vidas. Y el Señor quiere liberarnos de ese dolor. Por eso cuando alguien nos ofende, el primer antiséptico para limpiar esa herida es el perdón de Dios. El Señor dijo a través de Pablo, de la manera en que hemos sido perdonados, debemos perdonar a otros. Entonces, usted y yo tenemos el perdón de Jesús para poder perdonar a otros. La palabra perdonar es una palabra muy interesante. Viene de dos vocablos, per y donar.
por donar. Donar, todos sabemos que es regalar, obsequiar. Y el donar es algo que la otra persona no se lo merece, ni lo trabajó, ni se lo ganó. Una donación es algo que yo doy de mi buena voluntad, de mi magnanimidad. Pero cuando yo perdono, yo estoy donando algo. Ahora, si usted me pide una donación y yo no traigo ningún dinero, entonces yo no le puedo donar. Ahora, si usted me pide una donación y yo traigo dinero, yo le puedo donar. Es lo mismo con el perdón. Cuando alguien nos ofende y nos dice, perdóname, yo tengo que donarle, yo tengo que perdonarle. Y es aquí que si yo no tengo perdón en mi corazón, yo no puedo dar perdón. Pero nosotros, los hijos del reino de Dios, los discípulos, hemos sido perdonados por la sangre de Cristo. Hemos sido lavados con esa sangre. Nosotros hemos sido comprados con ese precio y ahora tenemos perdón. Suficiente perdón para perdonar a todos aquellos que nos ofenden. Por eso es que el Señor dice, tú tienes que perdonar, porque si tú no perdonas, yo no te perdono, porque ya tú tienes para perdonar. Y es de ahí, hermano, que la persona que diga que es un siervo de Jesucristo, que es un seguidor de Jesucristo y no perdona, él está diciendo, yo tengo para donarte, pero te lo niego y no te perdono. Imagínese usted que Dios nos tratara así. Y el Señor dice, yo quiero que tú entiendas esto. El perdón es sumamente importante. En el reino de Dios tenemos que estar perdonando siempre, porque las ofensas siempre van a estar ocurriendo. Las ofensas son parte de la vida. No podemos llegar a un ambiente, a un lugar donde no hayan ofensas. Siempre van a haber ofensas. Y el Señor dice, yo quiero que tú trates con eso. Que Dios les bendiga grandemente. Esperamos que esta lección le haya sido de provecho espiritual y debemos nosotros vivirlas y enseñársela a otros hasta que la guarde. Que Dios les bendiga, es mi deseo.